Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les he traído un trascendental llamado de la Virgen María de Medjugorje a través de un profundo y revelador mensaje histórico que nos muestra cómo romper las ataduras espirituales que provienen del maligno. En este mensaje, la Reina de la Paz nos enseña el proceso más eficaz para poder convertirnos en verdaderos apóstoles de su amor. En este contenido también les compartiré una profunda y completa catequesis del Padre Livio, explicándonos detalladamente el significado de la expresión apóstoles del amor de María y cuál debe ser nuestro papel en esta contienda trascendental contra las tinieblas que precederá al triunfo del Inmaculado Corazón de María. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 2 de julio del año 2013, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje a través de la vidente Miriana. Queridos hijos, con amor materno les ruego que me entreguen vuestros corazones para poder presentárselos a mi Hijo y poder así liberarlos de todo ese mal que los esclaviza cada vez más y los aleja del único bien, mi Hijo, que es todo. Deseo liberarlos de ese mal que los lleva por el camino equivocado y les quita la paz. Deseo guiarlos hacia la libertad de las promesas de mi Hijo, porque deseo que aquí se cumpla plenamente la voluntad de Dios, para que a través de la reconciliación con el Padre Celestial nazcan del ayuno y la oración apóstoles del amor de Dios, apóstoles que libres y con amor difundirán el amor de Dios a todos mis hijos, apóstoles que difundirán el amor confiado en el Padre Celestial y abrirán la puerta del cielo. Queridos hijos, ofrezcan a vuestros pastores la alegría del amor y el apoyo, así como mi Hijo se las pidió a ellos para que se las ofrecieran a ustedes. Muchas gracias. En este mensaje que les acabo de referir, cuyo contenido es totalmente anacrónico por la vigencia misma de las palabras de la Virgen María, especialmente en la época que actualmente vivimos, es un mensaje crucial para comprender los aspectos más esenciales de estos más de 40 años de apariciones de la Virgen en Medjugorje. En primera instancia llama la atención que la Virgen María utilice la expresión «les ruego», casi clamando a manera de súplica que correspondamos a su llamado, un llamado muy claro de conversión en el que nos pide que le entreguemos nuestro corazón. Y la Virgen nos pide esto con tanto énfasis por un propósito en particular, y es que le permitamos a ella interceder en nosotros para poder romper toda atadura que nos esclaviza, haciendo referencia al mal o el maligno, como aquel que nos aleja de Dios, nos mantiene encadenados y nos lleva por un camino equivocado que no nos deja vivir en paz. Luego la Virgen María alude que desea liberarnos de todo eso a través de la libertad inherente que hay en las promesas de su Hijo Jesús. Recordemos que Jesús vino al mundo a anunciar el reino de Dios y a conferirnos la promesa de vida eterna. Es allí que radica la verdadera libertad. No olvidemos que somos libres solo en la medida en que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Y es aquí que viene el punto más crucial de este mensaje, cuando la Virgen María nos indica una triada de conceptos fundamentales y secuencialmente interdependientes, cuando nos dice, deseo que aquí se cumpla plenamente la voluntad de Dios para que a través de la reconciliación con el Padre Celestial nazcan del ayuno y la oración apóstoles del amor de Dios. Al analizar en profundidad esta trilogía de conceptos, reconciliación, ayuno y oración, tenemos que la reconciliación a la cual accedemos a través del sacramento de la confesión es el primer paso hacia toda verdadera confesión, porque implica una suerte de restauración de nuestra alma. Rompemos cualquier vínculo con el pecado y volvemos a estar en gracia de Dios. Después tenemos el ayuno, que es un ofrecimiento espiritual de valor incalculable en lo concerniente a la obtención de gracias del cielo. El ayuno es una confirmación de nuestro interés por cambiar y al mismo tiempo actúa como el combustible espiritual que dotará de fuerza y potencia nuestras intenciones expresadas a través de la oración.
En tercer lugar tenemos la oración, a través de la cual podemos dirigir y enfocar nuestras intenciones hacia un fin o finalidad específica. La oración especifica nuestra intención, el ayuno le brinda la fuerza necesaria para poder ser escuchada por Dios, y la confesión es la que, en definitiva, permite que podamos estar en sintonía con Dios y alcanzar dicha gracia espiritual. Esta trilogía que nos enseña en este mensaje la Virgen María es el punto más importante para poder proceder como verdaderos apóstoles de su amor. Al final del mensaje, la Virgen María enfatiza en esta expresión al pedirnos que seamos apóstoles del amor de Dios, apóstoles que libres y con amor difundirán el amor de Dios a todos sus hijos, apóstoles que difundirán el amor confiado en el Padre Celestial y abrirán la puerta del cielo. Este es el verdadero y urgente llamado subyacente a este mensaje de la Reina de la Paz. A continuación, y para complementar y profundizar más en esta exhortación de la Virgen de Medjugorje, en las que nos llama a ser apóstoles de su amor, les he traído una invaluable catequesis del Padre Livio, titulada Ya es la hora de los apóstoles de María, en la que nos explicará más detalladamente qué significa eso de ser apóstoles de la Reina de la Paz y por qué es tan imperativo que todos tomemos partido en su ejército celestial. Queridos amigos, bienvenidos a esta charla titulada Es la hora de los apóstoles de María. Este argumento obedece principalmente, queridos amigos, a que, por un lado, cada vez más estamos tomando conciencia de las cosas que están sucediendo en el mundo, del final de los tiempos, pero al mismo tiempo estamos tomando mayor conciencia del verdadero significado de los secretos de Medjugorje. Y esa es la premisa básica de toda esta predicación que les vengo a compartir. Sé que estamos viviendo un periodo de cierta perplejidad en lo concerniente a lo que actualmente el mundo está experimentando y los mensajes de la Virgen María de Medjugorje en estos 42 años de apariciones. Pero llegó el momento en que más que nunca asumamos con seriedad estas palabras y enseñanzas de la Virgen María, porque todo hace parte de un plan sistemático y bien proyectado desde el cielo. Hay un plan de salvación muy claro ya desde la Virgen de Fátima y ahora actualmente con los mensajes de la Virgen de Medjugorje. El contexto de todo esto es un gran plan de misericordia de parte de Dios a través de la Virgen María y su presencia en medio de la humanidad, iniciado ya por allá en 1917 con las apariciones en Fátima, y ahora lo vemos de una manera más explícita y detallada con las apariciones y mensajes en Medjugorje. Y un punto importante para comprender todo esto es analizar que las apariciones en Fátima y también las de Medjugorje son apariciones inéditas o sin precedentes en sus características. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen en Fátima y Medjugorje son apariciones con implicaciones en la historia, porque vemos que la Virgen María anuncia unos hechos y estos se verifican posteriormente. Vemos, por ejemplo, a través de aquellos 3 secretos de Fátima, cómo a través del tiempo, en el siglo pasado, se fueron cumpliendo de manera sistemática, tal y como la Virgen María lo había indicado. Y todo esto quiero explicárselos, queridos amigos, desde una tranquilidad doctrinal, porque sabemos que la historia de la humanidad, la historia del mundo, tiene un inicio y tiene un final. Ya la escatología lo reveló, sabemos que el mundo tendrá un final de los tiempos y se impondrá el reino de Dios. Y estos mensajes de Fátima y de Medjugorje no son mensajes aislados, no son producto de alguna secta, de algún visionario, de alguna persona que simplemente anunció algún evento futuro. Se trata de apariciones de la Virgen María, de verdaderas advocaciones a través de videntes que lo que hacen es compartir mensajes del cielo y que se articulan con profecías y enseñanzas que podemos perfectamente datar ya desde Luis María Griñón de Montfort, que da cuenta de la importancia y la presencia de María en el contexto del triunfo de su Inmaculado Corazón. Y todo este escenario genera inexorablemente una gran perplejidad en el mundo entero.
Yo respeto a las personas que no crean en las apariciones de Medjugorje. De hecho, creer en las apariciones de la Virgen María es una gracia en sí misma. La fe es un encuentro personal de cada quien, lo mismo que la conversión. Por eso tampoco debemos imponer nada a nadie. Todo el mundo tiene libre albedrío de creer y aceptar estas apariciones. Y podemos encontrar visiones muy definitivas, como por ejemplo la de San Juan Pablo II, quien desde siempre manifestó su apoyo en las apariciones de Medjugorje. También vemos otras posiciones como la que ha tomado la Iglesia, que en sus protocolos de verificación de apariciones marianas tiene muchos elementos y requisitos que deben cumplirse. La Iglesia, como es de esperar, ha asumido una posición más que todo de cautela y de espera a que se sigan cumpliendo los eventos de Medjugorje. La Virgen María conoce perfectamente que la Iglesia tiene que proceder así. Luego, cuando llegue el día en que la misma Iglesia promulgue la veracidad y autenticidad de las apariciones, el pueblo entero de Dios la acogerá de manera unidireccional. Pero fíjense que actualmente la Iglesia en ningún momento veta o prohíbe que las personas vayan a Medjugorje. De hecho, Medjugorje actualmente es el lugar o santuario mariano donde más conversiones ocurren en el mundo entero. Al final todos tendremos las certezas que necesitamos para saber que en realidad la Virgen María sí se aparece en Medjugorje. Recordemos que el tercer secreto anunciado por la Gospa tiene que ver con eso, con la señal indeleble, la señal visible que aparecerá allí en el monte Podbordo, que podrá ser vista, fotografiada y registrada por cualquier medio y podrá ser avistada por el mundo entero. La Virgen María ha añadido con respecto a ese tercer secreto del gran signo, que éste servirá para confirmar en muchos la presencia real de la Virgen María en ese lugar. Y seguramente cuando esto suceda, queridos amigos, la Iglesia también se pronunciará favorablemente sobre el fenómeno Medjugorje, pero nosotros no debemos esperar a esas instancias para poder convertirnos y acoger los mensajes de la Virgen María, porque, como ella misma lo ha dicho, podría ser demasiado tarde. No debemos esperar al secreto sobre esa señal que aparecerá en el monte de las apariciones. También es cierto que por otra parte, algunos de los secretos tienen que ver con grandes tribulaciones. Es innegable que van a ocurrir estas catástrofes, que cosas terribles están por llegar. Pero la Virgen María se ha referido a todo esto diciendo, si ustedes son míos, vencerán. Nosotros como cristianos no debemos temer a lo que Dios tenga preparado para castigar al mundo. Si nosotros hacemos parte del ejército celestial de María, estaremos protegidos. De hecho, ya varios de los videntes, como Miriana, han sido testigos de el contenido de esos secretos tribulatorios que la Virgen María de Medjugorje ha revelado. Pero hay que decir, queridos amigos, que la Virgen María no ha venido a promulgar esos secretos para infundir terror en nosotros. Al contrario, lo que quiere es prevenirnos para que tomemos responsabilidades al respecto. Y debemos tomar acción para contrarrestar lo que el maligno está haciendo para llevarnos a la perdición. La Virgen María lo ha dicho muy claramente en Medjugorje. El gran problema con el cual nosotros estamos lidiando es ese modernismo imperante que el demonio está intentando inculcar en el mundo entero. Un modernismo que implica ausencia de Dios, un modernismo que implica la exacerbación del sentido materialista de las cosas. Y este es el principal recurso ideológico que el demonio utiliza para llevar al mundo hacia la perdición, para llevar al mundo hacia un barranco. Y no hay, queridos amigos, en el mundo un solo sociólogo que haya analizado también el futuro del mundo y lo que vendrá de una manera más explícita, profunda y sobre todo sensata que la Virgen María de Medjugorje. Solamente la Reina de la Paz nos ha venido a mostrar una radiografía de la situación espiritual actual del mundo.
Ella sí nos ha sabido explicar cómo a través de estos años el demonio ha intentado infundir en nosotros ese desapego por la fe, para que refutemos a Dios, refutemos la cruz. Y es a raíz de todas estas causas que hoy en día vemos los flagelos que se ven en el mundo. Vemos la destrucción de las familias, la destrucción de muchos valores. Cada vez vemos más noticias descabelladas, cada vez somos testigos de peores acciones por parte de las personas. Y esto, queridos amigos, es el reino de Satanás en la tierra. La Virgen María nos lo ha dicho muchas veces. Aquí el demonio es el que intenta imponer su principado. Ahora, toda esta predicación y exposición de problemáticas por parte de la Virgen María en estos 42 años de apariciones en Medjugorje no viene con una intención desesperanzadora. Al contrario, la Virgen María nos expone esta situación, nos da detalles de la misma, pero al mismo tiempo nos muestra la solución, una solución que nos vincula a nosotros y que nos invita a tomar partido y expresar un sentido de responsabilidad para con nosotros mismos. Y es aquí cuando ella nos llama a ser apóstoles de su amor, a través de la oración, la confesión, el ayuno y nuestra dedicación como buenos cristianos. Y es aquí donde radica el sentido de lo que la Virgen María de Medjugorje ha llamado un periodo de gracia. Estamos viviendo un periodo de gracia porque es el momento en el que aún podemos actuar para contrarrestar los planes del maligno que claramente la Virgen María nos ha expuesto. La Virgen María, a través de sus apariciones, lo que ha venido a realizar es un diagnóstico del mundo. ¿Cómo estamos? ¿En qué necesitamos cambiar? Y es por eso que nos pide ser más protagonistas que nunca. Y así como nos da un diagnóstico, también nos da el remedio. En todo este contexto, queridos amigos, también a veces se nos olvida cuál es la posición y la perspectiva del demonio, porque él también conoce los secretos de la Virgen María de Medjugorje, por lo menos que han sido anunciados. Él también sabe que viene el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y él lo que hace es intensificar su acción para llevar a la perdición al mayor número de almas que pueda. Pero él también es consciente y teme que las personas que actualmente no viven bajo el amparo de Dios empiecen a convertirse, que las personas empiecen a tomar partido hacia el ejército de María, que las personas empiecen a acercarse a Dios por uno u otro motivo. Para el demonio esta es la gran preocupación, y nosotros podemos ser agentes activos en este cambio. Para las personas que aún no conocen el amor de Dios, podemos nosotros ser los apóstoles del amor de María, dando testimonio, enseñando los mensajes de la Virgen de Medjugorje y procurando que cada vez más personas logren acercarse a Dios, lo cual implica emanciparse de las garras del demonio. Es en ese ámbito donde empezaremos a ganar esa batalla definitiva entre el dragón y la mujer. El demonio es el gran acusador. Él siempre actúa con perfidia maligna. Él nos quiere llevar a un estado postrero de desesperación, de desesperanza, donde nos sintamos vacíos. Y al mismo tiempo nos propone falsas soluciones como ciertos profetas, ciertos grupos, ciertas ideologías, que lo único que hacen es sumergirnos más en nuestras propias miserias. Basta con analizar cómo países abiertamente considerados ateos, o por lo menos donde el ateísmo prevalece, cada vez hay más casos de flagelos, de problemas, de miseria, y esto es la consecuencia de obrar a través de la óptica del demonio. El demonio, a través de su perfidia y sus ideologías imperantes, lo que ha hecho y lo que ha logrado y lo que logra cada día es encadenar a las personas, esclavizarlas realmente. La Virgen María ha venido a mostrarnos las promesas de libertad de su Hijo Jesús, que son promesas de vida eterna. Ella es el antídoto ante esta esclavitud maligna. El demonio
gestiona el infierno aquí en la tierra y luego nos propone falsos apóstoles, falsos salvadores, y lo peor es que la gente corre hacia ellos desprevenida. Y todas estas ideologías preconizadas por el demonio van intoxicando cada vez más a las personas hasta que lleguemos a un punto en que quedemos paralizados en nuestra voluntad, incapaces de decidir, incapaces de proceder. Y es a raíz de eso que he titulado esta charla "Es la hora de los apóstoles de María", porque debemos ser nosotros esos agentes de cambio a través de Dios. He conocido muchos peregrinos de Medjugorje que sostienen que es cierta y auténtica la presencia real de María en aquel lugar, pero solamente quieren limitarse a Medjugorje como un lugar de oración y conversión, pero desestiman bastante los mensajes de la Virgen María, es decir, solamente se quedan con su presencia como santuario, pero no profundizan en los mensajes y las enseñanzas. Y para mí esa es una visión bastante limitada del fenómeno Medjugorje, porque si la Virgen María se aparece y además de eso nos enseña, nos comunica y se expresa a través de mensajes, me parece que es el punto más importante que hay que tener en cuenta, porque son enseñanzas que provienen directamente desde el cielo. Y me parece inaceptable una actitud así, porque la Virgen María en sus mensajes al final siempre se despide diciendo gracias por haber respondido a mi llamada. Es decir, ella nos está llamando, nos está exhortando, y si nos deja mensajes es porque espera una reacción por parte de nosotros. Ella nos habla insistentemente de conversión porque quiere que seamos sus apóstoles en esta gran batalla que vendrá, y que ya está teniendo lugar. La Virgen María requiere de nosotros para terminar de configurar ese talón con el que definitivamente aplastará la cabeza de la serpiente. Y somos nosotros los llamados a ser esos apóstoles de los últimos tiempos de María, como bien refiere San Luis María Griñón de Montfort. Y esto de ser apóstoles de María es una verdadera decisión, porque el demonio está presto para atacar a las personas que quieran enfilar el ejército de María. Obviamente aumentarán las tentaciones, los ataques, las persecuciones a aquellos que se decidan por la Reina de la Paz. Es por eso que la Virgen de Medjugorje insiste tanto en que oremos, oremos y nos convirtamos y seamos fuertes para poder superar esos obstáculos procurados por el demonio. Tengamos en cuenta que si nosotros tenemos heridas espirituales que se configuran a partir de los pecados mortales, vamos a estar siempre bajo el influjo maléfico y el demonio nos tendrá encadenados a esos pecados. Por eso es hoy y ahora el momento de cortar esas cadenas, de romper esas ataduras, y lo hacemos a través de la reconciliación con Dios, que es el primer paso hacia la confesión, y posteriormente la conversión. Para ser apóstoles de María no podemos ser hipócritas o tibios en nuestra decisión. No podemos, por un lado, hablar de los mensajes y enseñanzas de la Gospa y por el otro, estar viviendo en pecado mortal. Tenemos que estar fortalecidos y decididos por esto. Un verdadero apóstol de María debe renunciar a muchas cosas, debe renunciar a sí mismo, debe renunciar al mundo. Tengan muy en claro, queridos amigos, que no podemos confrontar al demonio teniendo heridas espirituales, porque el pecado va a hacer que él nos doblegue fácilmente. Si nosotros nos decidimos por ser apóstoles de María, sabremos que estamos a puertas de abordar grandes confrontaciones en el plano espiritual y el demonio nos va a atacar sistemáticamente, y si hay heridas, por allí va a entrar y va a doblegar nuestra voluntad. Y esto perfectamente viene a colación si lo relacionamos con aquel mensaje de 2019, cuando la Virgen María dijo: queridos hijos, vendrán las pruebas y ustedes no serán fuertes. Quise traerles este argumento, queridos amigos, en este contexto de Adviento que precede a la Navidad, porque todo aquel que quiera decidirse por convertirse en un apóstol verdadero de María, debe aprovechar este contexto para realizar una buena confesión, para prepararse bien a la venida de Jesús en su corazón. Hagamos ese juramento de fidelidad a Jesús a través de María, porque es lo que realmente necesitamos para afrontar esta gran batalla.
Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.